Y para hablar de lo que viene en el escenario geopolítico del subcontinente, tengo aquí en el estudio a Estefanía Veloz. Estefanía, muchísimas gracias, buenas noches. Y a Diego Salazar. Diego, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. A ver, un saque de salida breve. ¿Qué significa que la ruptura de los partidos tradicionales haya sido a la izquierda? Es importante porque habla de hacia dónde está caminando América Latina y creo que influye mucho en México y los consensos que se puedan generar en un estilo de construcción dentro de los pueblos de América Latina. Diego. Es bastante interesante que en efecto haya una serie de países con elecciones recientes y con elecciones próximas que se están empezando a alinear a la izquierda. Creo yo también que es importante definir qué significa izquierda en cada uno de esos países, porque todos estos líderes que consideramos de izquierda en realidad tienen diferencias profundas a la hora de concebir la izquierda, ¿no? No es lo mismo Andrés Manuel López Obrador que Gustavo Petro, que Gabriel Boric, que Pedro Castillo en Perú o que Alberto Fernández en Argentina. Todos esos líderes tienen muchas diferencias entre sí. Ahora, estuve leyendo la última semana y sobre todo hoy en las redes sociales mexicanas que es la guerra, ¿no? O estás a favor o estás en contra, en este caso de Petro, ¿no? O es el demonio o es el ángel salvador. Bueno, también se vio en las elecciones y en los porcentajes de votaciones que aunque no coinciden con que hayan sido muy cerrados, pues sí se vio cómo se volcaron por dos personajes participando de la misma manera. Sucede igual en otros países. A mí me parece que el ejemplo de Colombia es una transición a un modelo de gobernanza de izquierda, democrático, que por primera vez rompe con esta idea de que siempre había gobernado la derecha y el centro, o un retroceso por completo, más allá de los gobiernos que había tenido Colombia, sino encaminarse a la ultraderecha en una suerte de discursos racistas, clasistas, pero sobre todo encaminados a la satanización de las clases populares. Por eso sí creo que era no es estás con Petro o no estás, sino están estos dos programas, uno implica el camino y el avance de Colombia hacia construir otras cosas y otro implica un retroceso claro. Creo que se ha visto no solamente en Colombia, sino fuera y en los análisis que se han hecho de este proceso electoral. ¿¿Coincides con lo de Estefanía de que es lo menos peor que le pudo haber pasado a Colombia? Yo creo que sí es lo menos peor que le podría haber pasado a Colombia. Creo que el clivage en estas elecciones en Colombia, si abrimos el foco y no solo vemos la segunda vuelta, sino vemos la primera también, no era tanto izquierda-derecha, sino más bien establishment y anti-establishment. Pasaron dos candidatos a la segunda vuelta que eran anti-establishment, siendo que ambos tienen carrera política y no son unos advenedizos, pero con un discurso anti-élites, anti la corrupción del sistema y demás. Creo que, de hecho, una de las razones por las que Hernández perdió es por no terminar de entender esto y él empezó a alinearse de cierta manera con algunos elementos del establishment y eso una parte del electorado lo resintió. Y, de hecho, la diferencia final ha sido bastante más holgada. Estamos hablando de 3-4 puntos que de lo que preveían todas las encuestas hasta hace unos pocos días, ¿no? Yo no estoy tan de acuerdo con lo que mencionas del establishment. Creo que hay dos cosas. Claramente Petro cuestionaba un sistema político que se había sostenido durante mucho tiempo, con todos los intereses económicos que lo sostenían, intereses internacionales también. Sin embargo, su contraparte o el otro personaje que iba también en la boleta no mencionaba ser anti-establishment, más bien era anti en un discurso muy hecho al vapor, antipolítico, en esta idea que hemos visto una y otra vez de empresarios que dicen que como son empresarios, pues no son políticos y no confían en los políticos. Y eso no es lo mismo que no ser establishment. Es decir, no confiamos en los políticos, pero todo lo que te sostiene para ser un millonario como ese personaje es establishment. Sí, no. En efecto, su discurso... Pasa que el discurso de Hernández era un discurso bastante gaseoso y ha sido con pinzas, pero yo sí creo que era un candidato anti-establishment. Creo que, de hecho, perdió por no abrazar por completo eso en la segunda vuelta. Creo que si él hubiera abrazado esa bandera, probablemente su suerte había sido distinta y probablemente los colombianos hubieran perdido más de lo que han perdido en estas elecciones, ¿no? Estefanía, este triunfo, viéndolo con el panorama mexicano, ¿refuerza a la 4T? ¿Es una inspiración? Refuerza los vínculos que puede existir entre México, como existen en Argentina y en otros lugares, y creo que refuerza también lo que se construye desde la CELAC. Y el presidente, desde que llegó, empezó a construir un camino de apoyo regional, de desarrollo económico regional, donde se pudiera construir
un espacio donde participaran igual todos los países de Latinoamérica, no siempre sujetos a lo que se diga desde países hegemónicos económicamente. Y creo que añadir a Colombia, que dicho sea de paso, es por excelencia el estado, el país más allegado a Estados Unidos, que hace 3 semanas dijo que todo con la OTAN y fue abrazado y aplaudido por ciertos personajes internacionales, implica muchísimo, porque yo no creo que sea una ruptura per se. Sin embargo, sí creo que es cambiar los intereses que existen desde América Latina con una relación que ya no sea de subordinación, sino de construir en conjunto, y desde luego Colombia hacía mucha falta. Están todos estos países que han ido construyendo un desarrollo regional importante que encabeza México, y eso no lo digo yo, lo dicen en otros lados, y lo que pasó con el presidente en la Cumbre de las Américas. Y creo que sumar a Colombia con la visión que tiene Petro también va a ser fundamental para terminar de construir lo que el presidente inició con el proceso de la CELAC desde el 2018. Yo creo ahí que hay 2 cosas importantes. Primero que nada, hay que ver qué va a hacer Petro, porque una cosa es la campaña y otra cosa es la realidad. Por otro lado, a mí el discurso y la retórica de Andrés Manuel López Obrador en lo que a política internacional se refiere me genera mucha confusión, porque sí, por un lado es muy gallito, ¿no? Y plantea este boicot a la Cumbre de las Américas, pero por el otro lado se le ve extremadamente contento habiendo convertido a México en el Doberman de Estados Unidos a la hora de perseguir y aporrear migrantes centroamericanos. Entonces, es una u otra. Y luego, este bloque de izquierdas del que hablamos. Petro es un candidato con una agenda tremendamente progresista y ambiciosa en lo que a energías renovables se refiere. El gobierno mexicano tiene una agenda tremendamente retrógrada en lo que a energías renovables y matriz energética se refiere. ¿Cómo se concilia eso? Por otro lado, tenemos Petro ha ganado con un apoyo, y su vicepresidenta es una figura relevante del movimiento feminista en Colombia, y Petro ha abrazado ese movimiento. El presidente mexicano ha declarado prácticamente su enemigo al feminismo en México. De nuevo, ¿cómo conciliamos eso? Vuelvo a mi primera respuesta. Sí, existe un bloque de izquierdas, pero son izquierdas con matices muy amplios y que debemos analizar punto por punto. No puede ser equiparable, de chiste, ¿no? Yo creo que estamos confundiendo 2 cosas, la política interior y la exterior. Y por eso creo que no sería lo mismo comparar este desafortunado papel que está jugando México con la migración, en la que coincido completamente, con la postura que ha puesto sobre Estados Unidos de si vamos a construir una estrategia sobre migración, tienen que estar los países receptores también de migrantes y tienen que estar los países de los que salen muchos migrantes. Eso es política exterior. Y creo que lo que tú dices dentro de las izquierdas, claramente la postura que ha puesto sobre la mesa Pedro es progresista dentro de cómo va a gobernar su país. Ahora, ¿qué es lo que une a todas esas izquierdas? Sus programas de política exterior, que creo que ahí es donde se van a encontrar para terminar de construir. Por eso creo que confundir esos 2 cosas yo me creería el discurso de Andrés Manuel López Obrador en lo que a la inclusión y a que estén todos sentados a la mesa, si expresar esa misma solidaridad con las víctimas de esos regímenes autoritarios y dictatoriales que él defiende. Bueno, pues hay muchísimo todavía que platicar sobre este tema. Se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias, Estefanía Veloz. Diego Salazar, muchísimas gracias.